Hola, me llamo Ori. Hola, me llamo Jake. Hola, me llamo Emily. Este es un tutorial que muestra cómo hervir el agua. Nos encontramos con que se trata de una habilidad culinaria de gran utilidad y puede ser muy difícil de dominar si no se hace correctamente. Elija una olla con una tapa. Una tapa voluntad atrapan el calor dentro de la olla, lo que hace que el agua hervía más rápido. Una olla grande necesita más tiempo para hervir, pero la forma no hacer una diferencia notable. Paso 2. Añadir agua fría del grifo. Comience con agua fría del grifo en su lugar. No lo haga todo el camino. Una olla llena puede salpicar usted, ya que se reduce y necesita espacio para añadir la comida si está comiendo. Paso 3. Añadir sal para darle sabor. La sal tiene casi ningún efecto sobre la temperatura de ebullición. Incluso si se agrega suficiente para hacer que el agua de mar. Añadir solo para dar sabor a la comida, especialmente la pasta, que absorberá la sal junto con el agua. Paso 4. Coloque la olla a fuego alto. Coloque la olla en la estufa y... Paso 4. Coloque la olla a fuego alto. Coloque la olla en la estufa y encender el quemador por debajo de ella a alta. Tapar la olla con una tapa para ayudar a que el agua hierva un poco más rápido. Paso 5. Añadir la comida si está hirviendo algo en el agua. Añadir ahora. La comida fría bajará la temperatura del agua y podría reducir a una etapa anterior. Está bien. Acaba de salir el calor en alto o medio hasta que el agua vuelva al nivel correcto. Paso 6. Baja la calefacción. Alto calor es útil cuando se desea obtener el agua para alcanzar la temperatura de ebullición rápidamente. Una vez que tenga en la que desea, reduzca el fuego a medio o medio bajo. Una vez que el agua está a punto de ebullición, más calor solo hará hervir más rápidamente. Y eso es lo que hervir el agua. Adiós. Adiós.